La vida de Elías, capítulo 3. El arroyo de Querit. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Aquí se nos presenta a Elías como un ejemplo de lo que la sincera oración del justo puede lograr. Nota, querido oyente. Ese adjetivo tan importante, el justo. Porque no todos los hombres, ni siquiera todos los creyentes, reciben respuesta definida a sus oraciones, ni muchísimo menos. El justo es aquel que está en paz con Dios en su vida práctica, cuya conducta es agradable ante sus ojos, que guarda sus vestiduras sin mancha del mundo, y que se mantiene apartado del mal religioso, pues no hay en la tierra mal que tanto deshonre el nombre del Señor. Véase el Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículos 12 al 15, y el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8. Los oídos del cielo están atentos a la voz de aquel cuya alma no guarda barrera alguna entre sí, y el Dios que aborrece el pecado. Porque está escrito: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. Porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Rogó con oración que no lloviese. Qué petición tan tremenda para presentar ante la majestad de los cielos. Qué privaciones y sufrimientos incalculables produciría la concesión de semejante súplica. La hermosa tierra de Palestina se convertiría en un desierto abrasado y estéril. Sus habitantes serían consumidos por una prolongada hambruna, con todos los horrores que ella conlleva. Era, entonces, este profeta un hombre frío, estoico, carente de compasión. De ningún modo. El Espíritu Santo nos dice expresamente en este mismo versículo que Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. ¿Y qué significa esa descripción en este contexto? Que, aunque Elías tenía una sensibilidad tierna y un corazón compasivo hacia sus semejantes, en sus oraciones se elevaba por encima de todo sentimentalismo humano. ¿Por qué rogó Elías que no lloviese? No porque fuera insensible al sufrimiento humano, ni porque se complaciera perversamente en el dolor ajeno, sino porque colocó la gloria de Dios por encima de todo lo demás, incluso de sus sentimientos naturales. Recordemos lo que ya hemos considerado en capítulos anteriores, acerca del estado espiritual de Israel. No solo no había reconocimiento público de Dios en toda la nación, sino que por todas partes los adoradores de Baal se burlaban y lo desafiaban abiertamente. La marea del mal ascendía cada día más, hasta cubrirlo todo. Y Elías, que sentía un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, ansiaba ver su gran nombre vindicado, y a su pueblo apóstata vuelto al arrepentimiento. Así, fue el amor a la gloria de Dios, y el verdadero amor a Israel, lo que movió al profeta a elevar aquella terrible súplica. Aquí tenemos la señal más clara del justo cuyas oraciones prevalecen ante Dios. Aunque posee un corazón tierno y sensible, pone la honra del Señor por encima de cualquier otra consideración. Y Dios ha prometido: honraré a los que me honran. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. ¿Cuán a menudo podría decirse de nosotros? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedimos mal cuando los sentimientos naturales nos dominan, cuando nos mueven motivos carnales, cuando buscamos lo nuestro y no lo de Cristo. Pero, qué diferente era el caso de Elías. A él le dolían profundamente las ofensas hechas contra su Señor. Anhelaba ver a Dios nuevamente exaltado en su propio pueblo. Y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. El profeta no fracasó en su propósito. Dios nunca deja de actuar cuando la fe se apoya en su gloria. Y fue precisamente sobre esa base, la gloria de Dios, que Elías oró y fue oído. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Fue allí, en ese bendito trono, donde Elías halló la fortaleza que tan urgentemente necesitaba. No solo debía guardar sus vestiduras sin mancha del mundo, sino también ejercer una influencia santa sobre los demás. Actuar para Dios en una era degenerada. Y esforzarse en volver al pueblo hacia el Dios de sus padres. Cuán esencial era, que permaneciera bajo la sombra del Altísimo. Solo así, recibiría la gracia que lo capacitara para su tarea difícil y peligrosa. Solo así sería preservado del mal. Y solo así podría ser un instrumento útil para la liberación de otros. Equipado de esta manera para la batalla, Elías emprendió su camino de servicio lleno del poder divino. Consciente de la aprobación del Señor. Seguro de que su oración había sido oída. Y sintiendo que la presencia del Todopoderoso estaba con él. Elías se enfrentó intrépidamente al impío Acab. Y le anunció el juicio de Dios sobre su reino. Pero, detengámonos un momento. Consideremos cuán grande fue este hecho. Nos revela el secreto del coraje sobrehumano, que han mostrado los siervos de Dios en todas las épocas. ¿Qué fue lo que hizo tan audaz a Moisés ante Faraón? ¿Qué impulsó al joven David a enfrentarse al poderoso Goliat? ¿Qué le dio a Pablo tanta fuerza para testificar ante el rey Agripa? La respuesta es una sola. Su fortaleza sobrenatural provenía de un manantial sobrenatural. Solo así podían enfrentarse los principados y potestades del mal. Solo así podían resistir firmes, sostenidos por el poder de Dios. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen. Mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31. ¿Y dónde había aprendido Elías esta importantísima lección? No fue en un seminario, ni en una escuela bíblica. Porque si hubiera existido alguna en esos tiempos, seguramente, como en esta era degenerada, habría estado en manos de los enemigos del Señor. Y aun si no fuera así, las escuelas de ortodoxia no pueden enseñar estos secretos del alma. Ni siquiera los hombres piadosos pueden aprenderlos por sí mismos, mucho menos transmitirlos a otros. Estas verdades solo se aprenden en la escuela de Dios. Así como fue detrás del desierto donde el Señor se apareció a Moisés, como leemos en Éxodo, capítulo 3, versículo 1. También fue en las soledades de Galaad, donde Elías tuvo comunión con Jehová. Allí, en el silencio, el Señor le preparó para sus arduas tareas. Allí esperó en el Señor, y allí obtuvo fortaleza para su obra. Porque nadie, sino el Dios viviente, puede decir eficazmente a su siervo: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Con esta conciencia viva de la presencia de Dios, Elías salió valiente como un león. Sin temer al hombre. Con perfecta calma aún en medio de las circunstancias más duras. En este espíritu, el tisbita se presentó ante Acab y declaró con voz firme: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy. Pero cuán poco sabía el monarca apóstata, de los profundos ejercicios del alma del profeta, antes de presentarse ante él. Cuán poco entendía el peso espiritual que precedía a esas palabras. Y entonces, Elías añadió: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Qué declaración sorprendente y bendita! El profeta habló con absoluta seguridad y autoridad. Porque hablaba en nombre de Dios. Su corazón, su mensaje, su propósito, estaban identificados con el Señor. Así debe ser siempre la actitud del siervo de Cristo. Lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto,
testificamos. La palabra de Jehová en Querit. Y fue a él palabra de Jehová. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 2. ¡Qué declaración tan bendita! Pero quizá no apreciemos plenamente su valor si no la meditamos a la luz de lo que acabamos de leer. En el versículo anterior, vimos que Elías había cumplido fielmente su misión. Y aquí, el Señor le habla nuevamente. Podemos ver en esto una recompensa de gracia. El Dios que se deleita en la comunión con los suyos, se revela a aquellos que se deleitan en hacer su voluntad. Así son los caminos del Señor. Él habla a los que obedecen. Por eso es tan provechoso recorrer la Escritura buscando esta expresión, vino palabra de Jehová. Porque en ella se revela un principio espiritual constante. Dios no concede nuevas revelaciones, hasta que se han obedecido las anteriores. Esa verdad la vemos claramente en la vida de Abraham. El Señor había dicho a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré». Génesis, capítulo 12, versículo 1. Pero Abraham se detuvo a mitad del camino y se estableció en Harán, como dice el capítulo 11, versículo 31. Y no fue sino, hasta que obedeció completamente, cuando dejó Harán y siguió el mandato divino, que el Señor volvió a aparecérsele y le habló de nuevo. Génesis, capítulo 12, versículos 4 al 7. Así también sucedió con Elías. La obediencia trajo nueva dirección. Y fue a él palabra de Jehová, diciendo: «Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete junto al arroyo de Querit». Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 2 y 3. Aquí se manifiesta una verdad práctica muy importante. Dios guía a su pueblo paso a paso. Y no podría ser de otro modo, porque el camino del creyente es el camino de la fe. Y la fe es lo contrario de la vista, y de la independencia. El Señor no nos muestra todo el trayecto, sino que limita su luz de modo que ilumine un solo paso a la vez. Así nuestra dependencia de Él permanece constante. Esta es una lección profundamente saludable. Pero la carne está muy lejos de agradecerla, sobre todo en aquellos de espíritu activo o impulsivo. Antes de salir de Galaad, para ir a Samaria, y pronunciar su solemne mensaje. Seguramente Elías se preguntó qué haría después. Pero eso no le correspondía al decidirlo. Su deber era obedecer la orden de Dios en ese momento, y dejar que el Señor le revelara lo siguiente a su debido tiempo. Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Amigo oyente. Si Elías se hubiera apoyado en su propio razonamiento, lo último que habría hecho sería esconderse junto al arroyo de Querit. Si hubiera seguido sus instintos naturales, o aun su propio juicio de lo que más glorificaría a Dios, no habría recorrido las ciudades y aldeas de Samaria predicando, tratando de despertar la conciencia adormecida del pueblo, para obligar a Acab a abandonar su idolatría. Humanamente, eso habría parecido lo más lógico. Pero no era la voluntad de Dios. Y ese contraste nos enseña algo decisivo. Que el razonamiento humano, y las inclinaciones naturales, no tienen ningún valor cuando se trata de las cosas divinas. El camino del siervo de Dios no se rige por impulsos, sino por la palabra viva del Señor.
Continuación del capítulo 3. El arroyo de Querit. La voz que guía y la obediencia que espera. Y fue a él palabra de Jehová. Notemos, querido oyente, que no dice: le fue revelada la voluntad del Señor, ni se le mostró la mente del Señor. El texto es muy preciso, y en ello hay una lección que no debemos pasar por alto. Hoy muchos hablan con frecuencia acerca de buscar la mente del Señor, o descubrir la voluntad de Dios para sus vidas. Pero si lo analizamos con cuidado, en la mayoría de los casos no se trata sino de una vaga impresión personal, un impulso interior que fácilmente puede confundir. La voluntad de Dios y la mente de Dios no son algo que uno descubre fuera de su palabra, sino algo que ya ha sido revelado en ella. Él nunca quiere para nosotros nada que contradiga lo más mínimo su ley y su verdad escrita. Por eso el texto no dice: Elías buscó la mente del Señor, sino: fue a él palabra de Jehová. ¡Qué diferencia tan gloriosa! El profeta no tuvo necesidad de ir a buscarla, la palabra vino a él. Así se cumple lo que está escrito. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, sino muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 11 al 14. Y, ¿qué palabra la que vino a Elías? Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete junto al arroyo de Querit, que está delante del Jordán. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 3. Verdaderamente, los pensamientos y los caminos de Dios no son los nuestros, y solo Él puede hacérnoslos conocer. De hecho, resulta casi sorprendente, y hasta motivo de sonrisa, ver cómo muchos comentaristas se han desviado en este punto. La mayoría interpreta este mandato de Dios como si hubiese sido dado para proteger al profeta, para esconderlo del peligro. Y es cierto que, a medida que la sequía se prolongaba, la turbación del rey Acab debía de aumentar. El recuerdo de las palabras de Elías, que no habría lluvia ni rocío sino por su palabra, habría encendido su furia contra el profeta. Así que, humanamente hablando, uno podría pensar que Dios lo envió a Querit simplemente para salvar su vida. Sin embargo, la Escritura misma nos muestra que cuando Elías volvió a presentarse ante Acab más adelante, el rey no intentó matarlo. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 20. Entonces, ¿por qué pensar que su retiro fue por miedo o mera precaución? ¿Acaso no podría Dios haber refrenado la mano del rey todo ese tiempo, así como la refrenó después? Por supuesto que sí. El propósito de Dios en enviar a su siervo al arroyo de Querit fue mucho más alto que su protección física, era un tiempo de formación espiritual. Una escuela divina de dependencia, silencio y obediencia. No, la razón de la orden del Señor a su siervo no debe buscarse en la mera protección personal. Su propósito era mucho más profundo, y no estamos lejos de descubrirlo. Si entendemos que, aparte de su palabra y del Espíritu Santo que la aplica, el don más valioso que Dios concede a un pueblo es el envío de sus siervos fieles. Entonces también debemos reconocer que la mayor calamidad que puede caer sobre una nación es cuando el Señor retira a aquellos a quienes había designado para ministrar a las almas. Así era en los días de Acab. La sequía que asolaba el reino no era solamente un fenómeno natural, sino un azote divino, una señal visible del desagrado de Dios. Y, en esa misma línea de juicio, el Señor ordenó a su profeta: apártate de aquí. El retiro de los ministros de la verdad siempre ha sido una señal segura del enojo de Dios, un indicio de que su juicio se aproxima sobre el pueblo que ha provocado su ira. Debe notarse que el verbo escóndete en el texto del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 3, es muy distinto del que aparece en el libro de Josué, capítulo 6, versículos 17 y 25.
Cuando Rahab escondió a los espías. O del que se usa más adelante en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 4 y 13. En el caso de Elías. La palabra hebrea puede traducirse mejor como vuélvete al oriente y apártate. Tal como en el libro del Génesis, capítulo 31, versículo 49. El salmista también sintió la carga de este mismo principio, y clamó con angustia. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Salmo 74, versículo 1. ¿Qué fue lo que le movió a hacer tales preguntas? ¿Qué le hizo percibir que la ira de Dios estaba ardiendo contra Israel? Él mismo lo dice. Han puesto fuego a tus santuarios. Han profanado el tabernáculo de tu nombre hasta el suelo. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Salmo 74, versículos 7 al 9. Fue la ausencia de los medios públicos de gracia, la desaparición de la voz profética, lo que el salmista reconoció como la evidencia más clara del desagrado de Dios. Querido oyente, aunque en nuestros días esto casi haya sido olvidado, no hay prueba más solemne de que el Señor ha escondido su rostro de un pueblo o de una nación, que el hecho de privarles de aquellos que ministran fielmente su palabra. Porque así como las bendiciones celestiales son infinitamente más preciosas que las terrenales, de la misma manera, las calamidades espirituales son mucho más terribles que las materiales. El Señor declaró por medio de Moisés: goteará como la lluvia mi doctrina. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la yerba. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 2. Pero ahora, en los días de Acab, tanto el rocío como la lluvia, iban a ser retirados de la tierra. No solo en sentido literal, sino también espiritual. Los siervos de Dios fueron quitados del escenario público, y su palabra, que antes descendía como lluvia sobre los corazones, cesó de oírse entre el pueblo. Si se requieren más pruebas bíblicas de esta interpretación, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 3. Nos remitimos al libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 20, donde leemos: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus enseñadores nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán tus enseñadores. ¿Qué hay que sea más claro que esto? La pérdida más sensible que el pueblo podía sufrir era la retirada, por parte del Señor, de sus maestros. Porque aquí Él les dice, que su ira sería mitigada por su misericordia. Que, aunque les diera pan de congoja y agua de angustia, no les privaría nuevamente de aquellos que ministraban a las necesidades de sus almas. Finalmente, recordemos las palabras de Cristo, quien afirmó que había una grande hambre en el país en tiempos de Elías, Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículo 25. Y añadimos también lo dicho por el profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Qué solemne advertencia para nuestros días. Cuando la voz del Señor es ignorada, el mayor juicio que puede venir sobre una nación, es el silencio de su palabra.